El capítulo 1139 de One Piece ha sacudido a la comunidad con una revelación inesperada. Scopper Gavan ha regresado, y su papel en la historia podría ser mucho más grande de lo que imaginamos. ¿Qué poderes esconde el misterioso tercer miembro de la tripulación de Roger? ¿Qué puede enseñarle a Luffy? ¿Y cuál es su verdadero papel en Elbaf? Prepárate, porque estas teorías lo cambiarán todo. ¿Qué poderes tiene Scopper Gavan? Durante años, Scopper Gavan ha sido un misterio. Sabemos que era un pilar en la tripulación del Rey de los Piratas, un hombre que navegó junto a Roger y Rayleigh, hasta el mismísimo Loveday. Le hemos visto desde el principio de la historia en flashbacks como un personaje mucho más joven que Rayleigh, incluso al punto de parecer un adolescente, y supimos más de él en el famoso capítulo 0. No fue hasta el flashback de Oden que tuvimos mucho más tiempo de Scopper Gavan en pantalla para hacernos una idea de su personalidad. Sabemos que es el tercer miembro más poderoso de la que fue una de las tripulaciones más legendarias de todos los tiempos. Pero, ¿su fama es merecida? ¿Qué habilidades tiene? Vamos a comprobar si el Sanji de la tripulación de Roger está a la altura de su reputación. Si Rayleigh era la mano derecha de Roger, Gavan era su mano izquierda. Es muy probable que su haki de armadura y de observación sean de un nivel similar. Algunos personajes, como Oimo, comentan en el mismo capítulo que su fuerza estaba al nivel del trío monstruoso de Roger. ¿Podría incluso haber dominado el haki del conquistador avanzado? Pues debemos asumir que es muy posible que así sea, ya que miembros menores de su tripulación, como Shanks, aparecieron en la mente de Kaido como uno de los pocos personajes que podrían combatir con él. Con esto no decimos que sea más fuerte que Shanks, sino que el grumete, a estas alturas, desde luego ha superado a sus maestros. Pero creo que tanto Rayleigh como él pueden tener alguna noción de este haki. Y no olvidemos la cercanía de esta tripulación con la gente de Wano, donde incluso algunos ciudadanos comunes, como Hyogoro, conocían las bases del haki avanzado, e incluso se las enseñaron a Luffy. Obviamente, Scopper es infinitamente más fuerte que Hyogoro, y con más experiencia en combate, y no me extrañaría que lo veamos. Maestro del combate con hachas. En su única aparición real, Gavan portaba dos hachas. No son una espada, pero son dos armas filosas y contundentes, asociadas a personajes rudos y que emplean la fuerza bruta. Esto lo convertiría en un luchador fiero, capaz de dominar el haki con técnicas de corte devastadoras. Quizá a un nivel como para ser considerado, aún en su vejez, un duelista del top 10 mundial, o capaz de darles una pelea seria a los Yonkos o sus comandantes. Realmente, yo no me imagino a este Scopper perdiendo un combate contra Eustace Kid, Cracker o Jack, por ejemplo. ¿Una fruta del diablo? Aunque Roger y Rayleigh no la tenían, Oda podría sorprendernos con una Zoan mítica relacionada con la guerra, la fuerza o la resistencia, algo que encaje con su imagen de guerrero veterano. Realmente esto no parece muy probable, ya que el único miembro canon conocido de la tripulación en tener una fruta fue Buggy, lo que le causó la enfermedad que le impidió llegar a la última isla. Sin embargo, nosotros vimos a Scopper riendo junto a sus compañeros enfrente del One Piece, pero nadie nos dice que, después de esto, durante el resto de su vida, no haya comido alguna. Como esta tripulación no tiene una temática clara de poderes, como podían ser los animales de Kaido o la comida de Big Mom, sería muy difícil imaginar un poder para Scopper. ¿Es más fuerte de lo que creemos? Si ha aparecido en Elbaf ahora, después de tanto tiempo en las sombras, es porque Oda lo ha reservado para un momento clave. ¿Podría ser incluso más fuerte que Rayleigh en su juventud? Recordemos lo que comenta Oimo en el capítulo. Scopper acompañó a Roger a ver a un médico en Elbaf, pero el lugar fue atacado por cientos de piratas a la vez en el momento en el que el rey de los piratas era vulnerable. Siendo un hombre leal, se enfrentó con sus hachas a centenares de enemigos para defender a su capitán, e incluso llegó a cortar toda la superficie de la montaña, ganando el apodo de El Devorador de Montañas. Sin duda, un poder capaz de rivalizar en su juventud con monstruos como los Yonko durante la batalla de God Valley. Quizá nos encontraremos con que ha permanecido muchos años en Elbaf enfrentándose y entrenando a gigantes, mejorando de esta forma su fuerza bruta
y ganando algún tipo de resistencia especial al vivir en su ambiente y comer su misma comida. A lo mejor en Elbaf existe alguna sustancia o ritual vikingo que otorga fuerza a los consumidores, como el agua sagrada de Alabasta, que concedía fuerza a cambio de la vida. No me extrañaría que Oda argumente que este personaje se ha fortalecido mucho a base de cumplir entrenamientos de gigante, teniendo una resistencia o fuerza similar a la de ellos condensada en su cuerpo de tamaño humano. ¿Qué puede enseñarle a Luffy? Luffy ya ha entrenado con Rayleigh, ha despertado su fruta y domina los niveles más altos del Haki. Pero entonces, ¿qué puede ofrecerle Gavan? Técnicas de Roger. Si Gavan conoció y peleó junto al rey de los piratas, es posible que haya aprendido técnicas que solo esta generación conocía. ¿Podría enseñarle a Luffy algún ataque especial de Roger que aún no hemos visto? Algo más allá del Kamusari de Shanks y Oden, puesto que Luffy no usa espadas. Quizá domine alguna técnica física, como algún tipo de arte marcial, y Luffy termine copiando y aprendiendo de sus ataques. No olvidemos el famoso giganto Thor Axe con el que Luffy derrotó a Shiki en la película, que lleva el nombre de un hacha y el dios vikingo Thor, y el paralelismo con el aspecto de Scopper, que es parecido a Shiki, con su sombrero y su capa de color naranja. Quizá el secreto del Haki del Conquistador. Sabemos que el Haki de Roger no tenía límites, dicho por personajes como Kaido. ¿Es posible que exista un nivel aún más alto que solo su tripulación conocía? ¿Un dominio absoluto que haga que la fruta de Luffy sea aún más temible? ¿O quizá será la clave para superar a los caballeros sagrados? El Gorosei y sus fuerzas parecen invencibles. Con toda seguridad, Oda nos tiene preparados a enemigos que dominan el Rokushiki a un grado altísimo, y que tendrán frutas especialmente fuertes y escogidas con planificación. Y lo que es aún más importante, armas con frutas del diablo. De esta forma, Luffy y sus amigos se enfrentarán a varios poderes al mismo tiempo, como si se enfrentaran a varios usuarios. Si Gavan ha estado en las sombras todo este tiempo, ¿es porque sabe cómo combatirlos y ha guardado el secreto? ¿Tiene información vital para el ejército revolucionario o para los sombreros de paja? ¿Es posible que la extraña advertencia de Louis Sarnot sobre quedarse en Elbaf haya hecho que Gavan no pueda salir del país y contar sus descubrimientos? ¿Cuál será su papel en Elbaf? La pregunta más importante es, ¿qué hace Gavan en Elbaf? Su regreso no es casualidad. Si ha decidido salir a la luz, es porque tiene un propósito claro en la historia. El hecho de que tenga una mujer y un hijo gigantes sirven para darle fondo y profundidad al personaje, y no creo que Oda quiera llevar este tema mucho más allá que el de traer algo de lore a su mundo. Yo creo que es mucho más posible que Scopper preste ayuda en uno de los siguientes puntos. Enfrentarse a los caballeros sagrados. Con el conflicto en su punto más alto, la presencia de un veterano de la era de Roger podría inclinar la balanza. ¿Será la clave para frenar a los caballeros sagrados y ayudar a los piratas a sobrevivir? Quizá él es el guardián de Elbaf porque sabe que esta isla guarda un secreto que podría impedir que el proyecto One Piece se cumpla. Entonces lleva décadas viviendo allí para prevenir que ningún pirata o marine conquiste el lugar. A lo mejor es uno de los defensores del Gran Mural, ya que su mujer, Ripley, es la que llevó a Frankie hasta allí. ¿Portador de información vital? Si ha permanecido oculto todos estos años, es porque sabe algo. ¿Podría ser la persona que revele la última pieza del misterio sobre el siglo vacío y la voluntad de la D? ¿Sabe cómo derrotar a Ym y al Gorosei? No olvidemos que Saturn estuvo presente durante el incidente de God Valley, por lo que es posible que los piratas de Roger tuvieran un breve encuentro que quedase en empate, pero descubrieran alguna forma de dañar a estos personajes prácticamente invulnerables. ¿Podría ser Gavan Hinokizu, el hombre de la cicatriz de fuego? Esta teoría ha tomado fuerzas en los últimos capítulos. Gavan era uno de los más cercanos a Roger. ¿Podría ser él quien posee la última pieza del rompecabezas para llegar a Laugh Tale? Tendría mucho sentido que su capitán le haya ordenado proteger el último Road Poneglyph y entregarle la información a los piratas dignos de él, que apareciesen 24 años después, la tripulación de Luffy. Además, en el capítulo 1139, tuvo visiones acerca de cómo los nakamas de Luffy le recordaban a las conversaciones que él mismo tenía con su banda. Scopper Gavan ha vuelto,
y su papel en la historia podría ser mucho más importante de lo que imaginamos. ¿Será el mentor final de Luffy? ¿El guerrero que cambia el destino de la batalla? ¿O el hombre que posee el mayor secreto de One Piece? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Scopper Gavan es Hinokizu? ¿Qué poderes crees que tiene? Suscríbete para más teorías explosivas y activa la campana para no perderte lo próximo. Nos vemos en el siguiente vídeo, Nakamas.